Padre Alfredo José Ancona Cámara, misionero del Espíritu Santo, originario de Mérida, Yucatán, estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad Anáhuac. Cursó su noviciado en Tlalpan, México, en la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo, en la que recibió su profesión religiosa el 1 de agosto de 1976. Sus votos perpetuos los profesó en el noviciado de Querétaro en 1983. Realizó estudios de la licencia en Teología Moral en la Academia Alfonsiana en Roma. Recibió la ordenación diaconal en Santa María Liberatrice en Testacho, Roma, el 23 de diciembre de 1984, y su ordenación sacerdotal en la Catedral de Mérida, Yucatán, México, el 5 de septiembre de 1986. Ha estudiado lingüística computacional en la Universidad Católica de Milán, curso para postuladores en la Congregación para las Causas de los Santos en Roma en 2011. Es postulador de las causas de la Familia de la Cruz desde el año 2010 a la fecha, entre las cuales están Beata Concepción Cabrera de Armida, Venerables Padre Félix de Jesús Ruller, Monseñor Ramón Ibarra y González, Padre Moisés Lira Serafín, Padre Pablo Guzmán Figueroa y Padre Agustín Ramírez Barba. También es postulador de los Siervos de Dios, Madre Ana María Gómez Campos y Madre Marta Chrisliev Ibarrola. Es el postulador de la causa del Venerable Tata Vasco de Quiroga. Con ustedes, el Padre Alfredo José Ancona Cámara. Muy buenas noches, con mucha alegría aquí desde Roma compartimos este momento tan importante en la historia de la Iglesia, que es que Vasco de Quiroga sea ya venerable. Con mucha alegría y agradecimiento a Dios me ha tocado llevar esta causa aquí en Roma. Sabemos que don Vasco de Quiroga, como el primer obispo de Michoacán, sin dudar al lugar a dudas, tiene un lugar muy importante, ya que es una de las personalidades más notables del siglo XVI de la Nueva España. Y él sobre todo destacó por su vivir heroicamente todas las virtudes cristianas, y de alguna manera esto significa de que ya sea venerable. Significa que la Iglesia ya ha reconocido que él vivió de una manera heroica todas las virtudes cristianas. En la vida, en la muerte, después de la muerte, alcanzó la fama de santidad, y esto se ha extendido a lo largo de varios siglos, ya que don Vasco de Quiroga pues vivió con una notable fama en la Iglesia como alguien excepcional, y por eso fue introducida su causa. Un poco quiero contarles la alegría y también a veces la expectación que me dio desde que participé en Morelia cuando fue la clausura del proceso diocesano, que como ustedes saben, pues duró pues muchos años, más de 17 años, que a partir de ese momento tan importante pasa ya la causa a Roma. Cuando se clausura este momento en Morelia, se lleva toda la documentación a Roma. Recuerdo que estaba yo en México y cuando llegó de Morelia la camioneta con todo el cargamento de cajas, imagínense ustedes lo equivalente a 106 volúmenes, 300 páginas por 2, ya que se envía a Roma la copia pública y el trasunto, o sea, 2 ejemplares de toda la investigación de estos 17 años que fue el proceso diocesano en Morelia, y lo llevamos a la Nunciatura Apostólica y ellos por valija diplomática lo enviaron a Roma. Llega a Roma toda esta documentación, pero antes fue para mí de un gran impacto el ver la cantidad de cajas que había que enviar pues a Roma. Yo creo que esta misma sorpresa fue también
en el Vaticano cuando llegan primero a la Secretaría de Estado y luego de ahí toda esta documentación pues pasa a la Congregación de los Santos. Me acuerdo que cuando el encargado pues, recibió todas esas cajas un poco asustado de cuánto era pues, el volumen, me pidió ayuda para que pudiéramos ir clasificando pues toda esta información que llegaba. Varias tardes fui a la Congregación de los Santos para ir ordenando todo esto que tiene que ser revisado por el Vaticano, por la Congregación de los Santos. Esta revisión que se hace, pues lleva un poco de tiempo y ellos revisan que todo lo que se haya hecho en México, en Morelia, tenga, digamos, pues la calidad jurídica necesaria para que le den el decreto de validez. Esto duró algún tiempo, algunos meses, y luego ya nos dieron el decreto de validez. Una vez que salió el decreto de validez, hicimos la petición del relator de la causa. En este caso, acaban ustedes de oír al padre Fidel, que a él le tocó el ser el relator de esta causa, allá en Roma. Fue un relator ad casum, ya que fue nombrado para llevarla a cabo. Y fueron también pues muchas horas, muchos días, meses de trabajo para hacer la posición. Una vez que se terminó este trabajo de la posición, los peritos históricos, los historiadores, les tocó estudiarla y revisarla. Sabemos que todo lo que llega a Roma después de este largo proceso diocesano de Morelia, en la que participaron pues, muchas gentes, desde luego el juez delegado que fue el padre Jesús Francisco García, el promotor de justicia que fue el padre Faustino Aguilar, el proceso diocesano, el notario, el padre Salvador y el padre Francisco Javier Castro, y fueron pues varios los que pasaron como postuladores diocesanos en Morelia, y también la Comisión de Historia, que la formaron también varios. Recuerdo al padre Efrén Cervantes, licenciado Armando Escobar, el señor José Pascual Guzmán de Alba. Todos ellos que participaron estudiaron pues muy seriamente muchos archivos. Todo este proceso diocesano, que fue solemnemente clausurado el 21 de enero del año de 2014 en la catedral, ahí fue cuando ya me nombraron a mí el postulador en Roma. Cuando es declarado ya venerable para todo este proceso, fue pues todo este estudio de los 106 tomos de 300 páginas. Y la labor que llevaron a cabo en Roma los peritos historiadores fue el estudiar el resumen que es la Positio. Este libro que ellos estudiaron tenía pues ya todo el resumen de las 32.642 páginas que formaban estos 106 tomos. El trasunto, que es la primera copia, queda en el Vaticano y a nosotros nos entregaron la copia pública. Estos tomos se empastan en volúmenes de color blanco y ahora ya se devolvieron a Morelia ya que terminamos la posición. Y este estudio que hicieron los historiadores dieron un voto pues, positivo. Gracias a Dios, este proceso hizo que se continuara para que luego los teólogos
estudiaran esto. El 5 de febrero del año del 2019 fue el Congreso de los Consultores Históricos, y con mucha expectación y luego alegría nos enteramos de que había sido pues, un estudio positivo. A ellos les tocó estudiar esas 950 páginas de la Posición, que es una versión provisional empastada en color gris, ya que estos 6 votos se añadirán a la Posición. Fueron 99 páginas que formaban la Relatio et Vota, que es este documento que dieron los históricos. Luego fue el Congreso de los Teólogos, el 26 de marzo del año 2020 fue el Congreso de los Teólogos, que fue durante ya el tiempo de la pandemia. Estábamos en cuarentena en ese momento, así que no se pudieron reunir, sino que solo enviaron el estudio que habían hecho, y por fin, después de algunos días, pasó un tiempo, se reunieron pues todos los estudios que habían hecho ellos para poder imprimir el Relatio et Vota del estudio que ellos habían hecho. Después de que ellos hicieron este estudio, también fue mucha alegría el saber que habían sido los votos positivos de estos 8 teólogos más el del que llamamos abogado del diablo, que es el padre que reúne pues todos los estudios hechos y da también su voto, el padre peregrino en Roma. Con todo eso terminamos ya este largo proceso. Esta información se le dio a los cardenales, que se reunieron en un congreso ordinario, cardenales de obispos, el 15 de diciembre del año del 2020. Y nos reunimos también con mucha alegría para esperar esta noticia de que había sido ya la reunión y que había salido todo positivo. Y nos tocaba solo esperar que el cardenal fuera con el Papa para presentarle este estudio, este resultado, y así, por fin, el 21 de diciembre del año 2020, recibimos ya la noticia de que don Vasco de Quiroga era ya venerable. Este fue el proceso, pues, resumido en pocas palabras, de largos años de espera y sentimientos, al menos para mí, de mucha alegría de que llegara pues este momento tan esperado. Podemos nosotros decir que con este momento del decreto de venerabilidad termina ya el estudio de la parte, pues digamos, humana, lo que nos toca a nosotros estudiar, porque ahora tendrá que hablar Dios, y esto a través de los milagros, que son muy importantes en el proceso que ahora sigue, porque con este nuevo proceso que ahora estamos esperando, que comenzará a partir de que ya es venerable, significa que necesitamos un milagro primero para que Vasco de Quiroga sea beato, y luego será el otro milagro para la canonización. Ahora, es muy importante ahora que pidamos milagros, porque también el estudio del milagro implica un proceso largo para el estudio. Cuando nos llega un presunto milagro de Vasco de Quiroga,
tendremos que ver que es una curación inexplicable. Y ahora yo creo que es una temporada muy importante ahora que vivimos, en que hay pandemia, en que hay muchos enfermos, en que creemos que Vasco de Quiroga puede ser intercesor ante el Señor para que haga estos milagros, de que lo hagamos. Porque cuando nos llega esta información tenemos que ver que realmente con la ayuda de los médicos podamos decir que es una curación inexplicable. Si vemos que es esto, comienza el proceso del estudio. Primero tiene que haber un estudio diocesano en el lugar donde es el presunto milagro. Tiene que establecerse un tribunal también formado por un delegado del arzobispo o del obispo del lugar donde fue el presunto milagro, donde se nombra también un juez delegado, un promotor de justicia, un notario, y en el caso también de los milagros, se nombra también a un médico perito para que ayude al estudio y a los interrogatorios de los testigos, especialmente de los médicos, que serán muy importantes en este siguiente proceso. Una vez hace el proceso diocesano, en el cual tienen que estar invitados todos los testigos que ayuden a comprobar la integridad del venerable y los médicos para que ayuden también a demostrar esta curación inexplicable. Seguirá el proceso diocesano que termina y llega también el proceso a Roma. Una vez que está en Roma el proceso diocesano, haremos también el mismo proceso que fue con el diocesano. Se hará un sumarium, primero el estudio de parte del Vaticano para que nos den el decreto de validez, luego haremos un sumarium, luego dos médicos harán el estudio de el proceso. Si de estos dos médicos uno da voto positivo, este estudio se pasa a otros 5 médicos que van también a estudiarlo. Una vez que estén los cinco médicos más los 2 que habían hecho el estudio, los 7, se reúnen en un congreso y de estos 7 reunidos, si 5 votos son positivos, sigue adelante el estudio del presunto milagro y ahora en el Congreso de los Teólogos lo estudian. Los teólogos ya no estudiarán la parte médica, sino que estudiarán la parte teológica y sobre todo comprobando de que realmente fue por la petición a don Vasco de Quiroga. Si esto es así positivo, pasa al Congreso también ordinario de los cardenales y obispos y luego el Papa hará la declaración del milagro y luego ya será la beatificación en la diócesis del siervo de Dios, en este caso Vasco de Quiroga. Como nos damos cuenta, el siguiente proceso es un proceso muy importante y es el que ahora nosotros de alguna manera estamos esperando, que tengamos un presunto milagro que podamos estudiar para el siguiente paso, que es la beatificación. La siguiente etapa es ya la canonización, una vez que alguien llega a la beatificación, que es algo también análogo a lo que ya les he platicado en el proceso de la beatificación. Ahora que Vasco de Quiroga es venerable, nosotros tenemos que seguir con una grande difusión del venerable Tata Vasco para que mucha gente lo conozca y para que todos nosotros comencemos a pedir favores y milagros por su intercesión
para que podamos tener el siguiente milagro. Por eso creo que es ahora muy importante que tengamos estampitas, novenas, para que podamos nosotros orar por intercesión de Vasco de Quiroga, para que siga siguiente etapa en el proceso de la canonización de Vasco de Quiroga. Para mí, todo este tiempo de estar cercano en todo este proceso ha sido de mucha alegría, de mucha satisfacción y sobre todo de darnos cuenta de esta gran figura que es Vasco de Quiroga. Ya en las conferencias anteriores hemos conocido mucho de quién es Tata Vasco, y a mí me ha tocado llevar esta postulación en Roma, y qué alegría ha sido el ver que ella es venerable, que todos estos años de estudio de esta figura, con esta declaración del Papa de venerable, podemos nosotros descubrir que él vivió de una manera virtuosa, de una manera real las virtudes. Esto nos hace de alguna manera descubrir este camino de santidad. Encontré esto en internet sobre puede ser virtuosa de la manera real de las virtudes. Nosotros échale un ojo. Podemos tenerlo a él como un gran ejemplo de alguien que fue virtuoso. Y la Iglesia, declarándolo venerable, afirma que él vivió de manera heroica todas las virtudes. Por eso, él se convierte para nosotros un ejemplo a quien imitar en las virtudes para poder también ser santos. Que este proceso pueda seguir adelante, y esto es lo que ahora le pedimos al Señor. Y humanamente pedimos que podamos nosotros tenerlo a Él como intercesor en tantos favores que necesitamos ahora y milagros, para que mucha gente que esté enferma, mucha gente que está sufriendo, pueda por intercesión de Vasco de Quiroga obtener de parte de Dios los favores y los milagros que le pedimos. Para mí ha sido una gran alegría estar con ustedes. Gracias.